ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más. Seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Y eso que estaba bien, fueron más mentiras para volverte a ver. Y así sos vos, y así soy yo. Somos tan distintos, mujer. Hoy voy sin rumbo y sin dirección, completo de vicio, tapado de dolor. Mi vida sin vos es como saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás, con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir. La chica de blanco llegó por mí. Y eso que estaba bien, fueron más mentiras para volverte a ver. Y así sos vos, y así soy yo. Somos tan distintos, mujer. Y eso que estaba bien, fueron más mentiras para volverte a ver. Y así sos vos, y así soy yo. Somos tan distintos, mujer. Y eso que estaba bien, fueron más mentiras para volverte a ver. Y yo que te dejé, no me diste tiempo para poder volver. Y así sos vos, y así soy yo. Somos tan distintos, mujer. Que eso que estaba somos tan distintos, mujer. Y eso que estaba todo bien. Somos tan distintos, mujer. Ahora estoy poniendo otro video. Sí, estás viendo el otro. Sí. A ver si te...
Dame un mundo para dos, alejarme más de vos, será para curarme. Afuera el mundo es tan hostil, la gente vive con temor, zombies emergen por ti, marginados de un callejón, almas que al barranco van, o solo les quedará empezar a rezar. Voy a dar para entender, voy a ver hasta el final, voy a hacer lo que yo sé, aunque a veces me da igual. Al final voy a dejar, esta vez, echarme a rodar, pero pensé, no sé bien cuánto será el precio de una ambición que te encierra en libertad. Cruz de sal ante mi Dios, pidiendo para no seguir chipeado en esta sin razón. Dame un mundo para dos, no creo poder morir lejos de vos. No sé bien cuánto será el precio de una ambición que te encierra en libertad.
estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes voy a la muerte que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado por la hucha por tirante? Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Pero bueno, nos conectamos todos enseguida. Temblando como una hoja, me crucé para encararlos y les dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama para convidarlos, y de un árbol del otoño nos quedamos chamullados. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado, y más miedo que ellos dos,
Bueno, va el último tema, se corta y ahí entramos inmediatamente de nuevo para comenzar la clase. Se corta el Zoom, los de YouTube quedan ahí, esperando un Sí, cachito. sí, por eso. Pero a mí se me va a cortar y tengo que entrar de nuevo. Ali, mirá que tenés un chico... Oh no, perdón. El Zoom. Estás operando mal. Tu pulso está al tempo lento de un cuentagotas. Estás apelando mal. Seguís sumando falacias. Y a tu cliente le facilitas la desgracia. Unas cuantas leyes de marfil te siguen por doquier. Vamos, que ahora soñas con brujerías. Estás afinando mal, no aguanta mal la garganta. Te finge la laringe y no sale bien el sotón. Sos el mejor arquitecto, con un grandísimo disco duro. No sale un puto laburo, bueno, nadie es perfecto. Va por la vida con vasos de agua e incienso salvador. Controla tu vida una bola de cristal, pero igual son los oportunistas de la mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo tiene un precio. Adornan tu suerte con velas, una y va a ganar. Pero esa carta ya está marcada, bien de entrada. Porque son oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo tiene un precio. Juegan con un fuego que a ellos no les quema. Gracias, Tete y familia. Gracias. Bueno, salgo y vuelvo a entrar. ¿Cuánta gente hay ingresada? 111. Faltan algunos. Bueno, espero que se corte. Cuando se corta, entro de nuevo. Y cortamos y entramos así. Sí, cuando se corte, cuando se termine el tiempo, entro de nuevo. Ok. ¿Vas a hacer ruido? ¿No? ¿Vas a hacer ruido? No. No, porque se está grabando en vivo.
hasta ahora está bien, funciona todo perfecto. Sí, sí. Y esto está listo. Y no podemos hacerlo solos porque tiene que estar ahí. Ya Sí. porque si éramos dos solos no se corta. Bueno, ya estamos. Sí, ya Comienzo. está para compartir, Enrique, ya está para compartir también, ¿eh? Listo, perfecto. Si éramos dos solos no se corta. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros y esperemos hoy no tener la desgracia de sufrir una falla técnica como el otro día. Quiero hacer alguna aclaración por algunas consultas y algunas confusiones que han surgido. El libro obligatorio, y tomémoslo así entre comillas, no es obligatorio. El que no lo quiera comprar, no lo compre. Va a seguir la cursada con algún grado de dificultad, muchas cosas no va a llegar a entender. La idea es que con cada clase lean el capítulo correspondiente que está en el libro. Esto depende del grado de mediocridad que quieran alcanzar ustedes cuando se reciban. Si ustedes piensan, como hubo una alumna que pidió si le vendían un par de capítulos del libro porque el resto no servía ni se utilizaba, lo lamento, pero está muy equivocada quien dijo eso, porque el libro se utiliza todo y lo van a necesitar todo. De igual forma, siempre hay quien encuentra el rebusque. Si no lo quieren comprar, no lo compre. Pero el único digamos así, entre comillas, obligatorio, es el de introducción al conocimiento y dimensionado de las estructuras. La gráfica ofrece como alternativa para el que lo quiera tener impreso el que nosotros les damos en el aula virtual, que es el de estructuras para edificios de Eino Engel. Pero el que necesitan comprar es ese, otro no. Bien, vamos a comenzar. Hoy las estructuras las clasificamos por el distinto modo en que transfieren las cargas, en la que van viajando las cargas en la estructura. Hoy comenzamos por sección activa y altura activa, que son las relacionadas directamente con el proyecto integrador. De igual forma, vamos a ver el resto de los mecanismos estructurales y también vamos a ver una introducción a la estética y a la resistencia a materiales vinculados con estructuras 1. Vamos a comenzar a hablar de sección activa. La transferencia de cargas se hace a través de la sección de los distintos elementos estructurales, o sea, las placas, que son las losas, las vigas, las columnas y las bases, que terminan transfiriendo la carga al terreno. Básicamente, los elementos que a nosotros nos interesan son las losas y las vigas. Distribuyen las cargas de distinto modo, pero ambas piezas, ambos elementos estructurales, ¿sí?, trabajan solicitados a flexión. La flexión contempla los esfuerzos simples de tracción y de compresión, pero la flexión siempre está asociada al esfuerzo de corte. No se olviden, si hay flexión, hay corte. Este es el efecto de flexión en una pieza, ¿sí?, simplemente apoyada. Si analizáramos esa pieza que estaba flexionando, como veíamos recién, vamos a ver que en la parte superior se comprime, hay esfuerzo de compresión, en la parte inferior se estira, hay esfuerzo de tracción, y tenemos dos esfuerzos distintos, uno que comprime y otro que estira. Entonces tiene que haber un punto donde no hay una cosa ni la otra, y ese es el punto que denominamos como eje neutro. No hay compresión, no hay tracción. Aparte, la compresión tiene significado con signos y la tracción lo mismo. Uno es positivo y otro es negativo. Por lo tanto, para pasar de positivo a negativo hay que pasar por cero. Ese punto es el eje neutro.
Sí, estos son los diagramas de esfuerzos característicos con los cuales ustedes van a empezar a trabajar en estructuras 1, y esto es introducción, por supuesto. Sí, lo que vemos en la parte superior del gráfico es una viga o una losa, es indistinto, su comportamiento es el mismo. Si tiene todo eso, ven derechito ese rectángulo, es que es una carga uniformemente repartida, quiere decir que tiene el mismo valor en toda la longitud entre los apoyos. Y es una viga simplemente apoyada. Ya después vamos a ver que hay distintas formas de vincularse las piezas estructurales. Tiene un momento flector, el que se corresponde con la flexión que acabamos de ver, y un esfuerzo de corte. Si se fijan en el gráfico, donde el momento flector tiene su mayor valor, su mayor magnitud, los esfuerzos de corte son nulos, es cero. Y viceversa, donde los momentos flectores son nulos, el esfuerzo de corte es el máximo. Esto es una regla que siempre se cumple, y ténganlo en cuenta porque entender este concepto, ¿sí?, los va a ayudar a entender muchas cosas que van a ver en estructuras 1 y en estructuras 2. El primer sistema elemental, y es el que hoy se usa para casas pequeñas de planta baja y 1 o 2 pisos, para todas las casas que se hacen mayormente en los barrios privados, es el sistema de muro portante y entrepisos pretensados. Estos pretensados es el que se refiere al empleo de viguetas que son pretensadas. O sea, hay dos sistemas de darle tensión a una pieza de hormigón, que es el pretensado o el posttensado, del cual también ahora a continuación hablamos. El pretensado es un procedimiento que hace que el elemento que sufra este proceso tenga mayor capacidad de carga, más resistencia, ¿sí? Ustedes ven acá las viguetas que tienen unos puntitos, cada vigueta tiene 4 puntitos, esos son unos cables, ¿sí?, de alto límite de fluencia, tienen mucha resistencia, mucho más que el hierro que ustedes ven en las losas convencionales, ¿sí? Y estos hierros, ahora lo vamos a ver, estos alambres, mejor dicho, se estiran en un molde, se le da tensión y se hormigona. Cuando, ¿sí?, se endureció el hormigón, se deja de estirarlo. Como una bandita elástica, cuando ustedes la estiran, si la sueltan, vuelve a su posición original. En este caso, como el hormigón se adhirió a los cables, ¿sí?, hace un efecto de comprimir toda la pieza de hormigón. Eso es el concepto, así muy por encima, de una vigueta pretensada. Y vamos a ver cómo es el procedimiento para viguetas o para losas también pretensadas. Se hacen con arcilla expandida triturada, que vamos a ver cómo es.
sistemas de viguetas se pueden hacer con bloques cerámicos, se pueden hacer con bloques de poliestireno expandido. La altura de estos bloques depende de un simple cálculo estructural que se realiza. Lo mismo que de ese cálculo sale el tipo de vigueta que hay que utilizar, que es de 10 tipos distintos, del tipo 0 al tipo 9. Cuando la luz entre el apoyo de las viguetas supera los 4,5 metros, los distintos paños de bloques empiezan a comportarse de modo diferenciado. Para unificar su comportamiento se debe hacer una viga en la mitad de la luz que se denomina viga de Arioste. Aquí vemos un sistema de estos con bloques de telgopor apoyados sobre vigas de hormigón. Y vamos a ver un poco un video cómo es el proceso con este sistema constructivo. El montaje se realiza de una forma sencilla y limpia, siguiendo una guía fácil y práctica. Primero se izan e instalan las viguetas, bovedillas y la malla, y luego se cuela la capa de compresión con el concreto premezclado. En EPSA, llevamos un riguroso control de calidad en la producción de elementos prefabricados y para cada caso realizamos un cálculo estructural de la losa o cubierta que se va a construir sin costo para el cliente. Toda esta operación es muy rápida, económica, segura y ecológica, ya que la losa no requiere cimbra y desde el mismo día del colado se puede trabajar en el área bajo la losa y sobre la misma. Adicionalmente, Losa Fast es hasta un 50% más económica por metro cuadrado que otros sistemas convencionales. Si el aplanado es con mortero, se instala el metal desplegado o plafón antes de proceder a aplanar el techo. Si es con yeso, el metal desplegado no se requiere. Continuamos. El montaje será... También se pueden hacer con bloques de hormigón. La diferencia es que estos entrepisos son mucho más pesados. Y vemos cómo se hormigona, ¿sí? Con hormigón elaborado, un tipo de estelosa con bloques de hormigón. También están los viguetones, o sea, eliminamos los bloques cerámicos de hormigón o los panes de poliestireno. Están rellenos con poliestirenos, son también pretensados y es otra solución. ¿Sí? Estos necesitan, todos estos sistemas, bloque cerámico, todos los de telgopor, necesitan una capa superior de hormigón que se denomina capa de compresión. Y llevan una armadura que es para evitar que ese hormigón de esa capa se fisure. También hay losas huecas. Es un pretensado, ven que hay unos puntitos de alambre entre hueco y hueco, esos son los alambres pretensados, y a diferencia con los otros, las losas huecas no necesitan la capa de compresión. Acá vimos el montaje sobre vigas de hormigón. Como es todo parejito a lo largo, esta es una carga uniformemente repartida. También hay paneles premoldeados. El más utilizado es el panel Pi por su forma, que trata de imitar a la letra griega. ¿Sí? Acá ven una cubierta, un techo
tampoco necesitan capa de compresión, son pretensados. Vemos un techo apoyado sobre una trama de hormigón, vigas y columnas de hormigón. Están también las estructuras de madera dentro de esta categoría de lo que serían mecanismos de sección activa, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, y los tirantes llevan una determinada separación que varía entre 30 y 60 centímetros, y en función de la carga y de la luz, o sea, cuanto más separados están, más carga toman, depende la escuadría, la medida del tirante. También, en vez de usar tirantes, ¿sí?, de madera maciza, pueden ser de madera encolada o madera compensada, como le llaman, ¿sí?, o también hay vigas, ¿sí?, que son constituidas con tirantillos y alma, o sea, semejan o repiten, digamos, la imagen de un perfil de acero, ¿sí? Y esto tiene un alma de OSB. Es otra opción, ¿sí?, para construir un entrepiso o una cubierta de madera. Las estructuras de acero también pertenecen dentro de esta categoría, mecanismos estructurales de sección activa. Acá tenemos una estructura convencional hecha con perfiles de acero. También está el sistema steel frame, que los perfiles son de chapa galvanizada, pero también entra dentro de las que catalogamos como estructuras metálicas. La diferencia con el otro es que este es un sistema liviano de construcción y es para no más de 3 plantas, planta baja y 2 plantas altas. Estos perfiles de chapa no tienen mucha capacidad de carga. En cambio, los perfiles de acero sí. Podemos hacer un edificio de 20 pisos. Y luego están las estructuras de hormigón armado, que son las que paredes portantes y hormigón armado es lo que más van a usar ustedes en su vida profesional. El comportamiento mecánico del hormigón, como explicamos al principio con referencia a la flexión, que en la parte superior hay compresión, en la parte inferior hay tracción, es lo que justifica que el hormigón sea armado, porque el hormigón no tiene capacidad para responder a la tracción. Entonces, en la parte inferior, por debajo del eje neutro, hay que colocar barras de acero. Estas barras que logran que el hormigón se le adhiera es la que impide que se fisure por el esfuerzo de tracción. Tenemos las losas, y hay de dos tipos según cómo se apoyen, en dos de sus bordes, que es una dirección, o en sus 4 bordes, que es en 2 direcciones, ¿sí? Hay luces máximas aconsejables para el diseño en función del comportamiento mecánico de la losa, lo cual no significa que ustedes, por necesidad de proyecto o por imagen, ¿sí?, adopten un sistema que no es el más adecuado. Hasta 3 metros entre los apoyos se usan losas unidireccionales, apoyadas en una dirección. Hasta 6 metros en 2 direcciones. Si pasamos esa longitud, estamos en 9, 10 metros, ¿sí?, usamos losas nervuradas, que son losas alivianadas. Como el espesor de una losa está en función, ¿sí?, de la luz entre apoyos, cuando la luz es muy grande tendría mucho espesor. Para alivianar y usar menos hormigón para hacerlo más económico, esta losa alivianada consta de nervios con una placa delgadita de hormigón. Cuando esa luz la superamos, ¿sí?, estamos entre 12 y 15 metros, ya la nebulada no es eficiente y hacemos una losa casetonada. La casetonada no es más ni menos que una nervurada cruzada, o sea, nervios en 2 sentidos. Y el principio es el mismo. Pasando estas luces entre 15 y 18 metros, ya pasamos a otro sistema que es el entrepiso sin vigas, donde las losas no apoyan sobre vigas, sino apoyan directamente sobre columnas,
Y aparece otro elemento, que es el punzonado, o sea, la columna quiere perforar a la losa. Pasado este límite, hay que hacer el postezado. O sea, si voy a tener una losa de 20 por 20, 25 por 25, ¿sí? La posibilidad es hormigonar, y luego de hormigonar hacer el proceso de tesado, como vimos al principio, pero esto se hace al final, cuando el hormigón ya está endurecido, porque la presión que se da, la tensión es muy fuerte, y los encofrados de madera no tienen capacidad para soportar ese esfuerzo. Entonces pasamos ahora. El reemplazo para luces importantes, ¿sí? De 10 por 10 en más, también están las losas aireadas, que le dicen que es el sistema Prenova, porque se rellenan con unas esferas plásticas que lo que contienen es aire. Entonces, esta sería la imagen de la armadura para una losa unidireccional. En este caso es un steel deck, se llama encofrado perdido. O sea, el encofrado son unas chapas que reemplazan las barras de hierro en el hormigón y queda así. Lo que dicen las normas vigentes, que después hay que darle, en caso de incendio, un recubrimiento ignífugo. Y esto se puede combinar con vigas de hormigón, pero la que vemos en la imagen es el sistema completo como se hace, y es el más adecuado, que es este entrepiso de placa colaborante, que también le llama, apoyado sobre vigas de acero. Luego están las losas cruzadas, como vemos la armadura apoya en los 4 bordes, y acá vemos un ejemplo de losa cruzada apoyada en 4 vigas. Están los voladizos tienen un solo apoyo, que es un apoyo empotrado siempre en una viga, ¿sí? O sea, un voladizo no puede volar una losa sin un apoyo intermedio. Y aparecen las losas nervuladas, ¿sí? Que tienen una separación entre 60 y 80 centímetros entre los nervios, como ya mencioné. Cuando tengo luces muy grandes, lo que voy a hacer es la nervurada cruzada. ¿Qué es esto, el casetonado? Acá la luz no es grande. Los casetones tienen aproximadamente entre 60 por 60 y 75 por 75. En este caso no, son más chiquitos. Pero ¿qué pasa? Acá se eligió este sistema por diseño, por la imagen. No era necesario, porque es una losa chica, pero es por la imagen que se quería lograr. El entrepiso sin viga, como pueden observar, las columnas, ¿sí?, reciben la carga de la losa sin vigas interpuestas. Y luego tenemos el sistema alivianado con esferas, el sistema Prenova, que permite, se puede hacer también con este sistema losas de 4x4, 5x5, pero permite hacer losas muy grandes, 20x20, 30x30.
Además está decir que para que el hormigón penetre bien entre los espacios formados entre las esferas, hace falta un hormigón muy fluido, bastante líquido. Bueno, como vimos al principio con este sistema, vimos unas grandes losas, grandes superficies, y acá vemos, esta es una casa en Becker, ¿sí? Que también para una casa chica, pequeñas superficies, también es apto el sistema. Bien, vamos a hablar de las vigas. Las losas reciben la carga por unidad de superficie, kilos por metro cuadrado, y la distribuye en los bordes a sus apoyos. Es una carga uniformemente distribuida. La distribución en las vigas es lineal, es uniformemente distribuida, pero es en kilos por metro de longitud de las vigas. Como habíamos hablado de que hay un lugar, un eje neutro, lo visualizamos en este gráfico, ¿sí? La parte superior que está en cuadrito del dibujo, que es aproximadamente 2/5 de la altura y que está sombreada más oscura, es la parte del hormigón que trabaja la compresión. Ese eje que está justo marcando un límite XX es el eje neutro. Todo el hormigón que está para abajo no trabaja, cumple nada más que la función de sostener en la medida, en la distancia al eje neutro, lo que vemos abajo en la armadura de acero. Esta es la que conocemos como viga convencional o viga rectangular. También el caso general es el que la losa apoya en la viga, en la parte superior, pero a veces, por requerimiento de diseño del proyecto, la losa apoya en la parte baja. Y esa viga rectangular la denominamos viga invertida. Su comportamiento es igual, es el mismo, no varía en nada. La única diferencia es dónde se ubica la losa. También hay una hipótesis de cálculo donde a esa capa superior de compresión, ¿sí?, le agregamos la ayuda de la losa en su espesor. Y a esta le llamamos, ¿sí?, viga placa, porque toma, ¿sí?, en compresión la ayuda del hormigón de la losa.
Si es viga invertida no puede ser placa, porque la viga invertida, ¿sí?, que arriba tiene compresión, la losa está abajo, no la puede ayudar. No se olviden de este detalle. También está la viga cinta, que es una viga que trabaja rectangular, pero trabaja al revés, trabaja acostada. Es una viga que tiene, como está acostada, tiene más deformación que la viga normal, y como en la parte superior le falta altura, exige una importante armadura de acero. Esta la usamos cuando en un local no queremos que se vea dividido por una viga. Vemos toda la losa plana. También están las vigas apeadas, cuando por razón del proyecto no podemos apoyar una columna, una viga en columnas, ¿sí? Hay distintas condicionantes del diseño que obliga a poner una viga, pero no la podemos apoyar en columnas. Entonces, cuando está apoyada en vigas, una viga apoyada en vigas, le llamamos viga apeada. Los pases, cuando dejamos agujeros para instalaciones en las vigas, tienen que estar siempre por debajo del eje neutro. Si no se hace así, va a surgir algún tipo de patología porque estamos debilitando la viga. Las columnas. ¿Sí? Las columnas son elementos flexocomprimidos, ¿sí?, y que en función de su esbeltez, la relación de el lado mínimo, si es una columna cuadrada del lado, si es rectangular del lado mínimo, si es circular del diámetro, esa relación con la altura establece un coeficiente que se llama desbeltez. Cuando una columna es muy esbelta, como la que vemos en el margen izquierdo, sufre efectos de pandeo. ¿Hay algún problema? Y el problema es si no se tuvo en cuenta, porque si se tuvo en cuenta, cambia el proceso de dimensionado, nada más. Y en el medio vemos una columna que la podemos llamar petiza, ¿sí?, donde la relación entre el diámetro y la altura es muy baja, y esta no va a sufrir efecto de pandeo. El pandeo siempre son, entonces, como dijimos, en columnas esbeltas. La columna que tiene un bajo coeficiente de esbeltez no se va a ver afectada. Y lo que no sabemos, como vemos a la derecha, cuando va a pandear, que es similar a una flexión pero vertical, nunca se puede predecir para qué lado va a pandear. Eso es indistinto. Los pórticos. Cuando necesitamos en una planta baja hacer una transición, dar más espacio sin columnas, ¿sí?, se utilizan los pórticos. Los pórticos es un sistema de dos columnas y una viga, pero que tienen la armadura de acero dispuesta de cierto modo para configurarla como pórtico. Más adelante vamos a avanzar en esto, en esta definición. Fíjense ustedes que tenemos a la derecha el edificio que le quisimos suprimir dos columnas en la fachada. Entonces, para esa supresión es necesario, ¿sí?, materializar un pórtico. Y acá vemos que ese pórtico, ¿sí?, espero que vean el mouse, ¿sí?, va a tener apeo de columna, porque la columna se corta y no sigue. Entonces la columna va a estar montada sobre la viga. Y en este caso sería un apeo de columna. Y esto es lo que llamamos un sistema de pórticos. Aunque los nudos no estén rigidizados para ser considerados pórticos, en ingeniería civil le llaman a este sistema pórticos superpuestos o pórticos continuos. Los tabiques pueden reemplazar a las columnas para recibir cargas verticales, pero además lo que hace el tabique dar rigidez a la estructura porque tiene en el sentido longitudinal una alta resistencia, un alto momento de inercia, es muy rígido. Permite tomar cargas horizontales de viento, permite reemplazar columnas para evitar mochetas en los rincones.
es otra solución, y en este caso es un entrepiso sin vigas con tabiques en vez de columnas. Es otra opción de diseño. Las estructuras de hormigón armado pesadas, o sea, la que se le da esa tensión de compresión, o sea, como les dije, más o menos, si yo algo que tiene mucho esfuerzo de tracción, le agrego un importante esfuerzo de compresión, este más o menos hace que la tracción disminuya. Y esta es la función de un postezado. Lo que ven acá son vainas, hay dos sistemas que los vamos a ver. Este es un sistema que se llama cordón monoadherente, no van adentro de otra vaina, van directamente en contacto con el hormigón. ¿Sí? Se establece estratégicamente la ubicación de estas vainas según los distintos tipos de estructura. Y acá vemos el proceso de tesado, o sea, de darle esfuerzo a los cables, tirarlos, ¿sí? Después se traban. Lo que ven acá, ese dispositivo, es un gato hidráulico, el que estira el acero. Y vamos a ver cómo es este sistema, ¿sí? Un poquito en detalle, y cómo permite también hacer modificaciones. Ahí está Javier también. Continuamos. Perfecto, ya está.
había una armadura sobre la cual se colocaba la... Esto hace que dividamos la armadura. La armadura que vieron que estaba de hierro convencional se le llama armadura pasiva. Y la que va dentro de las vainas que va a ser tesada es armadura activa. En este caso esas vainas que vimos de acero, una vez que se estiran los cables, se rellenan con una lechada de concreto para prever toda posibilidad de corrosión. Seguimos. Y ahora hablamos de altura activa, ¿sí? Hablamos hasta ahora en todas las estructuras que soportan cargas gravitatorias, ¿sí? O sea, cargas verticales. Cuando estamos en altura aparece la incidencia de cargas horizontales, ¿sí? Son cargas dinámicas que actúan por breves lapsos. Las cargas gravitatorias son permanentes, en cambio estas son dinámicas, que son el viento y eventualmente los sismos. Lo que provoca esta carga horizontal en un edificio se considera en toda estructura por encima de los 10 metros de altura. Eso lo marca nuestra norma SINSOC, nuestro reglamento SINSOC. Menos de 10 metros no consideramos la acción del viento. El sismo siempre, aunque sea una sola planta. Básicamente, ambos efectos causados por el viento o el sismo es un momento volcador, quiere derrumbar al edificio. Y el sismo además introduce un esfuerzo de corte, porque el piso se mueve como un serrucho, como una cizalla, en la base del edificio. Las solicitaciones generadas por esas fuerzas dinámicas son flexión, o sea, al principio lo quieren torcer al edificio, traslación, lo quieren desplazar. Piensen ustedes que a veces estamos en la calle y hay una caja y sopla un viento fuerte y vemos como la caja es desplazada. Lo mismo quiere hacer en un edificio. Y finalmente lo quiere voltear. ¿Sí? ¿Cómo es el mecanismo que necesitamos nosotros, ¿sí?, para resolver esta estructura, que es la del proyecto integrador que ustedes van a trabajar? Hay entrepisos y cubiertas, planos horizontales, ¿sí?, que hace una concentración de la carga, la transmiten a las vigas y las vigas a las columnas, o si es un entrepiso sin vigas directamente a las columnas, y además hay que incorporar algún elemento de rigidización de la estructura, como vemos en el tercer gráfico a la derecha, para evitar que se flexione, se doble por acción del viento o tenga incidencia el sismo. ¿Sí? La rigidización de la estructura, ¿sí?, fíjense, vemos una estructura convencional sin ningún tipo de rigidización, vamos a hablar de izquierda a derecha. En el medio, cuando ponemos pórticos superpuestos, que ya tienen un cierto grado de rigidez, vemos que se deforma menos. Y el último de los casos, cuando, aparte de los pórticos, aparecen diagonales, ¿sí? Ya también en una clase posterior vamos a ver cómo se comporta el triángulo, que es la única configuración articulada indeformable, la única. Por eso tomamos diagonales o cruces para configurar campos triangulares y vemos lo que se logra, que es que el edificio se deforme aún menos, llevarlo a su mínima expresión. También podemos rigidizar con tabiques de hormigón armado, ya inclusive vamos a hacer un ejercicio de explicación para entender la rigidez y el momento de un tabique de hormigón armado en el sentido longitudinal. Transversal no tiene rigidez. Y acá vemos un edificio, este es un sistema todo con tabiques, son unos encofrados tubos. El original que hubo acá en Argentina se llamaba Utinor, ¿sí?, para construir, pero que vemos que construye todo con tabiques de hormigón. También la rigidización puede ser mediante un reticulado, como vemos, planta por planta, varias plantas, con mayor o con menor densidad, y conformando esos campos triangulares para rigidizar. ¿Sí? Acá vemos un edificio en Boston, ¿sí? Fíjense que no planta por planta, pero cada 10 plantas
tiene esa rigidización, las cruces, ¿sí? Acá vemos un edificio común en Buenos Aires que ha optado en vez de cruces por una diagonal que conforma dos campos triangulares. Esto es para rigidizar la estructura. O sea, las estructuras, ya van a ver estructuras 2, para su cálculo, especialmente en columnas, se divide en estructuras desplazables e indesplazables. Las desplazables son las que no tienen ningún elemento de rigidización, ni tabique, ni diagonales, ni cruces. También se pueden utilizar simultáneamente los dos elementos para mejorar la rigidización de un edificio: tabiques y diagonalización. Cuando los edificios son altos, muy altos, ¿sí? 30, 40, 50, 100 pisos, ¿sí? El viento tiende a deflexionarlo, a doblarlo mucho. Entonces hay que colocar unos dispositivos que se llaman compensadores dinámicos. ¿Qué hacen? Cuando el viento sopla en una cara del edificio y la tuerce, este mecanismo, que trabaja con un software, desplaza un peso en sentido contrario para equilibrarlo y que el edificio no se tuerza. Este es el edificio Citicorp, un edificio muy particular en Nueva York, del Banco Citicorp, ¿sí? Que tiene un compensador dinámico. Acá ven el sistema, cómo es el mecanismo despiezado. Este es el edificio. Fíjense que aparte este edificio tiene una particularidad, tiene una estructura muy especial, porque no apoya los vértices. Las columnas están a la mitad de cada cara, ¿sí? Tiene un sistema estructural muy particular, ¿sí? Y este que ven aquí es el edificio Chrysler, otro de los edificios emblema de la época de los rascacielos. Y este es como en el último piso, este compensador dinámico, para equilibrar la acción de los vientos fuertes. También el Taipei 101 en China, se llama así en la provincia de Taipei 101 porque tiene 101 pisos, tiene otro tipo de compensador, otro sistema mucho más moderno. Aparte, el edificio Citicorp es más petizo y el compensador maneja una masa de 400 toneladas. Esta esfera que vemos acá es una masa de 800 toneladas. Y lo que hace, como ven acá, a la derecha, el edificio se tuerce por un lado y el compensador dinámico se tuerce para el otro para ponerlo en equilibrio. Y acá vemos una imagen, inclusive vemos un aspecto de diseño, ¿no? De poner luces de neón, ¿sí? Enalteciendo de algún modo la forma, el perímetro de este edificio. Y esta es una vista, en el piso superior donde está el compensador. Este compensador son todas placas que se van desplazando, o sea, la esfera esta, que pareciera que trabajara como un péndulo, en realidad no, está fija. Lo que se van desplazando son las placas estas circulares que vemos en la imagen. También hay mecanismos sísmicos, ¿sí? Para aislar de algún modo, ¿sí?, los efectos del sismo sobre una construcción. Este es un mecanismo de resorte, o sea, todo el edificio va a apoyar en un elemento de transición entre la fundación y la estructura, la superestructura, ¿sí? O sea, ahí es donde se aísla la estructura del edificio. Este es un sistema de resortes, se dimensiona en función del peso que va a apoyar. Acá tenemos en vez de resortes oleodinámico, es un barril con un aceite de alta densidad, y lo que ven es lo mismo, la superestructura del edificio apoyada en la fundación. También están los dampers, que son un equivalente a los amortiguadores del auto, porque lo que hace el sismo aparte es tratar de deformar la estructura, aparte de romperla, la deforma. Y esto se comporta como un amortiguador, se estira o se comprime absorbiendo los distintos esfuerzos de deformación
que le va a meter, ¿sí?, el sismo a la estructura. Es muy utilizado tanto en estructuras metálicas como estructuras de hormigón. Aquí vemos estos edificios azteca en México DC, o sea, el centro de México, la Ciudad de México, ¿sí?, una estructura metálica, es el edificio azteca, dije, ¿sí? Y para contener las deformaciones, fíjense, tiene cruces, vemos, de diagonalización, ¿sí?, y tomadas también transversalmente con un damper. Hay otros sistemas de damper, aquí lo vemos en el subsuelo, donde más trabaja el sismo es del nivel de la tierra para abajo, también trabaja arriba. Y esta es una estructura de hormigón armado con grandes dampers para absorber los movimientos del esfuerzo. Las distintas tipologías estructurales. Cuando construimos en altura, hay distintos tipos de estructuras, ¿sí?, para resolver eficientemente esa estructura. Pórticos superpuestos, que ya lo estamos nombrando. El edificio alto que vemos en el fondo es el New Empire State, ¿sí?, el primer gran rascacielos en el mundo, en Nueva York, en Estados Unidos. Tiene 381 metros de altura. Y vemos las plantas, ¿sí?, vemos todo bosque de columnas, esos son los pórticos. Y vemos acá cómo es ese bosque que veíamos en planta, ¿sí? Es todo un sistema, como se usó tradicionalmente en Estados Unidos, de perfiles metálicos. Y como vemos, son todos columnas vigas, es lo que llamamos pórticos superpuestos. Hay un caso muy particular, que es el edificio Transam, 260 metros, en San Francisco, Estados Unidos, que tiene que ver con la acción del viento. Cuanto más altura hay, mayor es el momento volcador provocado por esfuerzo de viento, por la acción del viento. ¿Qué hace esta resolución? A medida que va subiendo, que adquiere mayor altura, donde la acción del viento es más importante, disminuye la cara expuesta, es más chica, recibe menos viento. Es para atenuar el efecto de viento. Vemos acá una vista, ¿sí?, vemos como es triangular, en realidad es como una pirámide. Y acá vemos, ¿sí?, cómo arrancó la estructura, y fíjense que el despegue de la planta baja tiene todas cruces, todas diagonales para rigidizar. Máxime que San Francisco es una ciudad que sufre frecuentemente movimientos telúricos, y vemos que es un sistema también de pórticos superpuestos. En nuestro país tenemos las Torres del Faro, que fue la torre original más alta de Buenos Aires y de Puerto Madero, también conformada por el mismo sistema, y que de cierta forma en la fachada, ¿sí?, tenemos expuestos, ¿sí?, los pórticos. Y luego están los macropórticos, o sea, grandes pórticos. Los pórticos son aquellos que, como mucho, tienen doble altura, 5 o 6 metros, no más. Pero hay grandes pórticos, ¿sí? Acá me quedó confundida, ¿sí?, el Citicorp, que habíamos hablado, y lo salteé, que tiene un mecanismo de compensación, compensador dinámico, pero también tiene, les dije, un sistema muy particular de estructura. Lo que ya había mencionado lo vemos bien en detalle. Entonces, este sistema, que no tiene en cada vértice una columna de apoyo, requiere un sistema muy particular de estructura. Y aquí lo vemos. Es un sistema que le han llamado en espina de pescado, no sé, pero bueno, podría ser, ¿sí? Y son grandes pórticos. Esas perchas triangulares son de grandes dimensiones, toman varias plantas. Entonces son pórticos, ¿sí?, macropórticos. El edificio del Banco sí, en la bahía de Tokio, ¿sí?, de 180 metros, fíjese que tienen 2 columnas, y vamos al detalle, ¿sí?, y unas grandes perchas que, fíjense que hay un montón de pisos entre percha y percha. En este caso, en vez de apoyar,
¿sí? Los pisos tienen una parte colgada de estos grandes pórticos, o reitero, macropórticos. Lo vamos a ver en el interior. El interior transversal, fíjese, tienen grandes pórticos de varias plantas también. Y aquí lo tienen, los grandes pórticos de los cuales cuelgan los entrepisos. En vez de apoyar de abajo para arriba, cuelgan. De cada macropórtico cuelgan una cantidad de plantas. Y en el medio vemos una rigidización del edificio. El Commerzbank, también en Alemania, fíjense que aparecen cuerpos, ¿sí?, que están interrumpidos. Aquí lo vemos en detalle, ¿sí? Este edificio tiene la particularidad que tiene en sus tres esquinas, como es triangular, unos grandes tabiques que ofician de pilares, de macrocolumnas, ya que estábamos en macropórticos, ¿sí? Y lo que tiene ese cuerpo saliente que ven, que son 6 pisos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos, ¿sí? Es una viga Vierendel. El macropórtico es una viga Vierendel, de la cual ya en clases más adelante vamos a discutir los distintos tipos de vigas para grandes cargas y grandes luces. Pero esta es una viga Vierendel. Luego está el haz de tubos, otro tipo de solución, que es tomar un módulo cuadrado, triangular, ¿sí?, que lo vamos interrumpiendo en altura, o sea, son como todos tubos que forman juntos un gran núcleo. Esta es la Tower Sears, ¿sí?, de 442 metros de altura. También en Chicago es esto. Fíjense cómo funciona, ¿sí?, las distintas secciones, o sea, si vemos la sección AA, que es la que arranca de planta baja, vemos que originalmente son 9 tubos. Bueno, después hay un juego de diseño, de ir eliminando los tubos y disponiéndolos de distintos modos su continuidad. Acá vemos una vista, como vemos los tubos interrumpidos en distintas alturas. También el Banco de China, ¿sí?, también en la bahía de Hong Kong, tiene un sistema por un lado reticulado de rigidización. Tiene una considerable altura, 368 metros. Vemos también en este caso cómo han usado la iluminación de neón para enfatizar, ¿sí?, toda esa triangulación de rigidización. Y también es tubo en tubo. En este caso, el anterior, las unidades del tubo eran cuadradas, y acá lo que vemos es un gran cuadrado dividido por la diagonal en 4 sectores triangulares que se van desplazando de modo desuniforme, para alcanzar la dimensión necesaria. Después está la que hoy es, todavía no se sabe bien, yo puse 828, pero no se llega a saber bien la altura definitiva de esto, porque siempre hay alguna modificación en la información. Sí, el edificio Califa en Arabia Saudita, que también rige este principio, de tubo en tubo. Esta es la planta que arranca de planta baja y después se van suprimiendo sectores, como vimos en la imagen anterior. También está tubo en tubo, o sea, es un tubo con un tubo central, que responde al diseño general de los edificios de oficinas y los edificios generales que se hacen para las grandes empresas, que tienen un núcleo central, que es lo que van a resolver ustedes, donde van los servicios, las escaleras, los ascensores, y un núcleo perimetral. Tenemos las torres Petronas, de nuestro conocido y querido arquitecto Pelli. Vemos acá la planta que tiene, ¿sí?, este tubo central, que son todos los servicios, y el tubo perimetral. Luego está la viga tubo calado. ¿Qué es una viga tubo calado? Es
una gran estructura, ¿sí?, que no tiene columnas y vigas, sino que es como si fuera un caño agujereado. Las ventanas es el calado que se hace de ese gran tubo de hormigón. Este es el famoso rulero que tenemos sobre Avenida Libertador, Callao y Libertador. Y en realidad, fíjense, hay un núcleo central con los servicios, ¿sí? Es un tubo en tubo también. Es viga tubo calada, pero resulta ser un tubo en tubo. Y acá tenemos una vista. Acá no hay vigas y columnas. Toda la superficie es una sola, que está calada. Y aparece el reticulado espacial, el John Hancock Center. Vemos que tiene todo un reticulado, ¿sí?, exterior para rigidizar esa estructura. Acá vemos una imagen que ya habíamos visto antes, parecida, del mismo edificio. Tenemos el famoso pepino de Londres, de Norman Foster, el Swiss Re, ¿sí?, en el centro de Londres. Fíjense que tiene todo un reticulado. Es un reticulado, acá lo vemos en detalle, conformado todo por triángulos, y hay vidrios que no se ve porque la división triangular está de atrás, es un efecto de diseño, ¿sí?, pero es un reticulado espacial. Luego está la torre de Ganté, en Guangzhou, una provincia china, 600 metros, ¿sí? Fíjense la forma que tiene, y vemos todos unos elementos verticales que van siendo rotados como en espiral. Pero vemos en detalle que está llevada por un sistema reticulado. En este caso son tubos redondos de acero que se rellenan de hormigón. Bueno, nuestro usual Notier, que ustedes van a empezar a presenciar, van a tener todas las clases algo. Luego que termino, Alicia, aclarar lo del SketchUp. Sistema de escape de seguridad para incendio, pero tengan en cuenta que esto también es parte del diseño. Cuando hacemos un diseño hay normas
que establecen cómo hay que diseñar los accesos y pensar en la evacuación del edificio en caso de emergencia. En particular hay que tener muy en cuenta cómo se va a desplazar la gente discapacitada, que va a tener un cierto grado de dificultad. Bueno, escuchan brevemente un comentario que va a hacer Alicia y luego nos tomamos 15 minutos para descansar. Gracias a todos. Perfecto, Enrique. Muchas gracias. Les comento lo siguiente, con respecto al tema de SketchUp. Nuestra propuesta es la siguiente. El día sábado, este próximo sábado, a las 15 horas, tenemos la intención, de acuerdo a la cantidad de personas que en los talleres les comenten a los docentes que las van a presenciar, dar una clase que sería sobre SketchUp, sobre todo para la gente que sabe muy poco o no sabe prácticamente nada. Por supuesto, el que ya lo usa hace mucho no le va a aportar. El que lo usa, pero no tanto, seguramente algún tip va a encontrar, algún tema nuevo, alguna forma de uso que por ahí le facilita después el momento del dibujo. O sea, la propuesta es el sábado próximo, 15 horas, será una clase de 1 hora y más o menos, donde vamos a hacer todo un paneo. Y bueno, la persona que lo usó muy poco, que sabe poco, ya sabe que más allá de nuestra materia le va a ser muy útil para el resto, ¿no? Para todas las materias y para el ejercicio de la profesión. Ya, recordá que está el apunte. Sí, eso lo pasamos. En el campus hay una pestaña que dice SketchUp y ahí van a encontrar, el que todavía no lo vio, un apunte muy básico, pasito por pasito, si no quiere estar viendo videos para usarlo, y hay una serie de 4 o 5 ejercicios para practicar con cierta direccionalidad, ¿no es cierto? De todos modos, eso es bien básico. Para el que no sabe nada, puede ir viendo eso, o si ya lo vio mejor, para el sábado poder ver un poco más, porque tiene muchas herramientas y muy útiles. Esa es la intención. O sea, después en el taller comentarán quiénes van a asistir o no, por lo menos para tener una cantidad de personas y saber si retransmitimos por YouTube o lo hacemos directamente por Zoom. Eso también nos interesa. Bueno, yo creo que es eso lo que yo tenía que comentar. Y bueno, Listo. los En 15 minutos nos vemos en los talleres. Tomen un café, una coca y en 15 vuelven a los talleres. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.